Saludo con gusto al especialista en seguridad, a David Saucedo. ¿Cómo estás, David? Con el gusto de saludarte. Y bueno, en este tema, la militarización de los puertos, aeropuertos y aduanas, ¿qué saldo le darías, teniendo en cuenta que, bueno, la violencia está imparable y la presencia de los militares, pues a pesar de que ahí están, la violencia sigue? Con el gusto de saludarte, David, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. En efecto, la militarización de los puertos, de las aduanas en México viene más bien por una presión externa, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, en su momento Donald Trump le solicitó al gobierno de México, directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pusiera más restricciones para la importación y exportación de precursores químicos y de fentanilo, debido a la crisis que se está generando en Estados Unidos y que se daba por descontado que gran parte de la droga que ingresa a los Estados Unidos, las drogas de diseño al menos, pasan por México y por el sistema aduanal aeroportuario de México. Esto es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo, justamente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el incremento del intercambio comercial entre ambos países. Era de esperarse que hubiera un incremento importante en el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Los norteamericanos tienen dos opciones: fortalecer sus controles internos, contratar mayor policía migratoria, construir el famoso muro de Donald Trump, que no prosperó, o presionar a las contrapartes en México para que hicieran exactamente lo mismo. Esta estrategia es muy similar a la que se sigue en materia migratoria para contener los flujos de migrantes centroamericanos, es decir, pedirle al gobierno de México que haga el trabajo sucio, que invierta hombres, recursos, dinero para poder hacer lo que las autoridades en Estados Unidos no pueden realizar. En este caso en concreto es la militarización, un control más férreo del sistema aeroportuario de México, de las aduanas, para tratar de disminuir los flujos de drogas hacia los Estados Unidos. Oye David, y en este sentido, que bueno, son dos temas que también me gustaría tocar desde tu perspectiva, pues la reunión de México-Estados Unidos, y no puedo no dejar de preguntarte sobre la detención de Rafael Caro Quintero, pero en un momento me gustaría llegar a ese tema. Ahorita comentabas sobre las vías en las que los narcotraficantes, el narcotráfico busca para poder llevar el fentanilo, pero vaya, leo una nota fechada en el mes de julio, a inicios de este mes, sobre los aseguramientos. Es decir, sí, pues me queda claro que si siguen asegurando fentanilo y el aseguramiento histórico de fentanilo en un laboratorio de Sinaloa, pues quiere decir que sigue habiendo vías de intentar tratar de llevar el fentanilo hacia los Estados Unidos. Es decir, a pesar de la presencia, porque esto que se anunció fue desde el año pasado, pues sigue siendo el negocio, ¿no? Y sigue habiendo ventanas abiertas para poder pasar este tipo de droga a los Estados Unidos, David. Y lo seguirá haciendo, Gabriel. Lo que tenemos en los hechos es un imperio de la ley de la oferta y la demanda en materia de consumo y comercialización de drogas ilícitas. Lo que está tratando de hacer el gobierno de los Estados Unidos es limitar, bajar un porcentaje, tanto los volúmenes de exportación como el número de consumidores, pero en el entendido de que se van a mantener los flujos. Las métricas de éxito que utiliza la DEA en sus distintos programas de combate al narcotráfico nunca se han planteado la eliminación del consumo de drogas o de los volúmenes de exportación de drogas a más allá del 15-20%. Eso es justamente lo que estamos peleando en la mesa. El conflicto que tenemos en México, la guerra de cárteles, es únicamente para reducir, depende de la época del año, depende también de ciertas condiciones, pero es variable entre el 15 y el 20%. Pero el 80% de las drogas pasan hacia los Estados Unidos. Sigue. Y eso es lo que tiene a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, tratando de generar presión para que este porcentaje de retención se incremente. Sí, algo así como que, bueno, no hagan tanto escándalo, pasen esto, pero aquí déjenme esto de acá, pero sin hacer tanto escándalo, tanto barullo. Ahora, de la reunión, percibes de la reunión con el presidente, la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, percibes que fue suficiente
teniendo en cuenta que pues poco se habló del tema de las drogas, se habló sí de la migración, obviamente de los controles de seguridad de la frontera, del muro, pero bueno, ya en específico de la droga no tan claro o tan explícito. ¿Fue suficiente? ¿Crees que haya sido suficiente? Sobre todo porque muchos especialistas consideran que muchos de estas anuncios pues no se dieron los cómo se va a hacer reforzar la frontera, esos más de 1.500 millones de pesos, y pues no hubo claridad. ¿Percibes también, coincides con esta idea? ¿No hay nada claro aún? Yo creo que la mayoría de los acuerdos que hay entre ambos países los concretaron el staff y las dependencias, las homólogas de cada uno de los gobiernos. Es decir, al presidente Donald Trump, perdón, al presidente Biden y al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya nada más les tocó rubricar muchos de esos acuerdos que sus respectivos equipos habían trabajado en la mesa. Pero también coincido con el planteamiento de quienes señalan que fue muy poco tiempo el que tuvieron para conversar y para poder intercambiar puntos de vista. Me parece que el presidente mexicano ya había recibido en el pasado, con las distintas visitas que realizaron funcionarios norteamericanos a México, una serie de peticiones muy concretas por parte del gobierno norteamericano. De igual modo, el gobierno de México le hizo patente algunas observaciones a John Biden, que yo creo que la mayoría se van a perder en el olvido. Sí hace falta más intercambio, más incrementar la relación en materia de combate a la inseguridad. Desde luego que sí, hay temas que quedaron pendientes. El gobierno de Estados Unidos solicita constantemente que el gobierno de México le dedique más tiempo, recursos y esfuerzos al combate al narcotráfico, pero se daba por un hecho que el gobierno de los Estados Unidos iba a aportar los recursos para poder enfrentar esta nueva coyuntura en materia de inseguridad, pero hasta el momento no ha ocurrido así. Ya. Hubo una iniciativa Mérida, luego un plan bicentenario, pero no hemos visto nada en concreto. Creo que todo lo que está ocurriendo también en el escenario tiene que ver con el escenario preelectoral de los Estados Unidos, con las elecciones de medio periodo que ocurrirán en unos cuantos meses, y todo tiene que analizarse también desde esa perspectiva. Claro, no se puede dejar pasar las intermedias que ya vienen en noviembre. Oye, la detención de Rafael Caro Quintero, que digamos también coincide días después de la reunión bilateral, los diálogos que se tiene, y bueno, pues ahora vemos la discusión si sí o no hubo intercambio de información con la DEA. ¿Es un golpe fuerte, un compromiso cumplido? ¿Cómo lo lees la detención de Rafael Caro Quintero, David? Bueno, después de su liberación, Caro Quintero se dedicó a reconstruir un imperio criminal. El tiempo que estuvo fuera le alcanzó para conformar un cártel de nivel medio. Los grandes grupos de macrocriminalidad en México siguen siendo el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos otros cárteles como el cártel del Noreste, los cárteles unidos en Michoacán, el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, el cártel del Golfo en la zona de Tamaulipas, y en la zona noreste, en la zona de Sonora, el cártel de Caborca. El cártel de Caborca es en realidad un cártel de nivel medio. Es importante en tanto que la DEA ha encontrado que le es más fácil, es más sencillo poder enfrentar a estos cárteles que no tienen el poder, la capacidad financiera de los grandes grupos como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco, y es más redituable, más rápido, más sencillo enfrentar a los cárteles medianos. Se hizo en su momento contra los Zetas, se hizo en su momento contra la familia michoacana, con un éxito relativo, porque después se reorganizaron y se crearon otros cárteles a partir de la destrucción de estos. Entonces, en el caso del cártel de Caborca, me parece que van contra ellos, van por ellos. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el bajo mundo criminal, si se da una sucesión tersa, es decir, los herederos de Caro Quintero logran ponerse de acuerdo para ver quién va a estar al frente de la organización ahora que Caro Quintero se encuentra recluido y muy probablemente será extraditado en breve en los Estados Unidos, o si se desata una guerra sucesoria por el control del cártel de Caborca, con la intervención, evidentemente, del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa como enemigo del cártel de Caborca, y el cártel Jalisco tratando de respaldar al cártel de Caborca. Bien, y bueno,
la participación de la DEA, el presidente López Obrador fue muy enfático hoy que pues no hubo una participación en activo, en campo de agentes de la DEA y como que medio explica, muy ambiguo, pero bueno, dejamos ese tema que ya no nos va a alcanzar sobre si sí o si no. Lo cierto es que diálogo hay entre esta agencia antinarcóticos de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, que por cierto, la unidad de operaciones especiales de la Marina, esta que lamentablemente perdió a 14 de sus elementos, trabaja muy de cerca con la DEA. Muchísimas gracias, David Saucedo, especialista en seguridad, por esta charla. Gracias a ti, Gabriel, un abrazo.